Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a nuestro comité correspondiente al 15 de julio del 2015. En Colombia, ya el gobierno colombiano oficializó cómo va a ser el presupuesto del año 2016, o más bien cómo le va a proponer al Congreso que sea el presupuesto del 2016. El Congreso empezará sesiones a partir del 20 de julio, en las cuales pues estudiará este tema y posteriormente, como ha sido usual, hará algún tipo de recomendaciones en las que esperamos algún recorte adicional en los ya anunciados. Sin embargo, interesante ver el presupuesto de gasto en Colombia, excluyendo el tema de deuda, crece el 2.3% entre el 2016 y el 2015, en lo que pues se observa un aumento en los gastos de funcionamiento, principalmente lo que es sector defensa y el pago de pensiones, con lo cual aumentó un 8.9 billones pues las necesidades para cubrir estos rubros de gasto de funcionamiento en general. El ministro de Hacienda ha considerado que es positivo que se hayan congelado lo que son servicios personales y gastos generales para darle prioridad a lo que es defensa y pensiones. Y por otro lado, se está recortando de manera importante la inversión proyectada para el año 2016 con relación a la del año 2015 en cerca de un 11%, al ubicarla cerca de los 40 billones de pesos en total. Por lo tanto, el Ministerio de Hacienda considera que entonces el peso del gasto dentro del PIB bajará del 20.3 al 19.4% y al mismo tiempo están incrementando la meta de recaudo para el próximo año desde 116.6 billones este año al 125.9, como hemos manifestado de manera reiterada. Incluso la meta del año 2015 la vemos un poco complicada de alcanzar, por lo tanto nos genera un poquito más nos sigue generando un poco de desconfianza de esa meta de recaudo para el próximo año, que está fundamentada más que todo en planes anti-evasión, más que una reforma tributaria como tal. Por lo tanto, hay que seguir haciendo seguimiento a este tema del presupuesto, sigue generando algunas dudas. En el frente unido a la conferencia. Corporativo, interesante el día de hoy, pues el presidente de la ETB considera que con ese programa de creadores de liquidez que estará liderando Credit Corp con su acción, la compañía retornará nuevamente al Colcap. En América Latina continuamos recibiendo noticias negativas. Brasil, ventas minoristas se contrajeron por cuarto mes consecutivo, caen casi el 1% en el mes de mayo. La expectativa era un descenso del 0.3%. Al mismo tiempo, en Brasil hay que recordar que la confianza del consumidor está en mínimos de los últimos 10 años y el desempleo ha venido incrementándose. Con relación a Chile, el Banco Central el día de ayer mantuvo la tasa de referencia inalterada por noveno mes consecutivo en 3%. La actividad económica sigue débil y sin señales de reactivación, pero al mismo tiempo la inflación pues, se mantiene en rangos relativamente altos, aunque ya en teoría cumpliendo las metas del Banco Central. Entonces, digamos que esta tasa del 3% no se ha ajustado más a la baja, básicamente por ese panorama inflacionario. Y con relación a Estados Unidos, el día de ayer estábamos observando un incremento de los inventarios de las empresas del 0.3%, ligeramente por debajo de las expectativas. Ayer también habíamos hablado de un mal dato en lo que fue el tema de ventas minoristas. Hoy tenemos el testimonio semestral de la presidenta de la Reserva Federal en el Congreso de los Estados Unidos, hoy y mañana, y pues interesante tratar de evaluar si su posición ha cambiado en algo o no. Sin embargo, el texto pues ya ha sido compartido desde las 7:30 de la mañana entre los diversos medios de comunicación y el mercado en general, y básicamente lo que está haciendo es reiterando lo que ha manifestado durante las últimas semanas, en que si la economía de Estados Unidos continúa con la tendencia actual, pues la entidad podría tomar la decisión de incrementar la tasa en algún momento de lo que resta este año. En Europa, el primer ministro griego ha mantenido la decisión como de permanecer en el poder y pues a pesar de haber incumplido con su promesa electoral de terminar de una vez por todas con todas esas medidas de austeridad, la realidad aparentemente fue más fuerte de lo que el deseo era, y pues tuvo que aceptar pues todos esos condicionamientos que le requirieron sus acreedores durante el fin de semana. Hoy,
importante, Parlamento griego estará reunido y debe decidir la aprobación de dos reformas de alta importancia, reformas que no habían querido ser aprobadas en Grecia por varios años, pues lo tenían que hacer en tiempo récord y pues el mercado va a estar muy pendiente de la sesión del día de hoy de ese Parlamento griego. Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional publicó el día de ayer finalmente el documento técnico en el que pues estaba considerando que es necesario una condonación o una nueva condonación de deuda a Grecia y nuevamente la Comisión Europea ha rechazado esta idea, publicando su propio documento en el que consideraba que era suficiente con un reperfilamiento de la misma. Lo interesante es que las cifras entre el Fondo Monetario y la Comisión Europea no son muy diferentes y están llegando a conclusiones opuestas. Por lo tanto, pues uno podría considerar que la Comisión Europea podría tener algo de interés político en tratar de dar este tipo de afirmación. Básicamente la mayoría de economistas coinciden con el Fondo Monetario Internacional en que Grecia necesita una nueva condonación de la deuda una vez empiece pues a implementar las reformas solicitadas. En China se conoció que el crecimiento del segundo trimestre de este año estuvo en el 7%, igual al registrado durante el primer trimestre de este año y levemente superior a las expectativas de los agentes que estaban en el 6.9%. Ayer hablábamos de unos indicadores que estaban mostrando un mejor desempeño de los desembolsos crediticios, que en teoría, digamos, responden a esas medidas de incentivo monetario implementadas recientemente. Pues esta cifra de crecimiento del 7% también está entendida como, digamos, en cierta forma, una validación de que esas medidas están teniendo algún tipo de impacto ya favorable. Y por otro lado, para continuar apuntalando en cierta manera el mercado de valores en este país, el gobierno decidió eliminar los límites a los inversionistas extranjeros, los cuales podrán en este momento o de ahora en adelante comprar y vender bonos, futuros, swaps, sin ningún tipo de restricción desde el punto de vista de monto, que era un límite que se tenía previamente. Por otro lado, en Asia, Japón, su banco central, redujo levemente la expectativa de crecimiento para este año, pasando del 2 al 1.7%, pero reafirmando su creencia de que en el 2016 se estarán acercando a esa meta de inflación del 2%. De manera puntual, la inflación para el próximo año sería del 1.9% y del siguiente año del 1.8%. Con relación pues a las noticias del día de hoy, interesante entonces el discurso de Janet Yellen. El documento, pues como manifestamos, ya se conoció, pero su testimonio de manera formal arrancará a las 9 de la mañana, hora colombiana, y ya en las horas de la tarde se publicará el Beige Book. Ambos eventos son de alta relevancia. Estarán los inversionistas básicamente concentrados en evaluar si la dinámica de los Estados Unidos se mantiene, en la dinámica de recuperación, o si hay algún tipo de abatimiento en la misma. En relación pues a el estado del mercado accionario, pues estamos viendo a Asia con un comportamiento mixto, sobre todo muy negativo en China, una nueva caída del 4.2%, demostrando lo que hemos mencionado previamente, que esas medidas de tipo administrativo no iban a darle un piso, digamos, de manera sostenida al mercado accionario. Este retroceso del 4.2% está acompañando el del día de ayer, que fue el 1.6%, por lo tanto, digamos que nuevamente vemos una situación un poco preocupante en este mercado, mientras que el resto de Asia, con algunos avances, Japón solamente el 0.4%. En Europa casi no hay movimientos durante la jornada de hoy, muy a la expectativa de lo que sea las decisiones del Parlamento griego, y en Estados Unidos el día de ayer pues JP Morgan había publicado unos resultados que aunque desde el punto de vista de ingresos marcaban una caída del 3.5% en línea con esas expectativas sobre la generalidad de las acciones en este país, desde el lado del gasto hubo un control importante y pues alcanzó un nivel de utilidad que superó las expectativas de los agentes. Continuaremos obviamente con la publicación de resultados financieros y pues simplemente queda por resaltar que ayer Estados Unidos tuvo una buena dinámica por un repunte de su mercado energético. Como pues mencionábamos, ayer hubo una firma del acuerdo entre Irán y las principales potencias en el mundo, con lo que se esperan pues se reducirán las sanciones a este país. Entre lo que se espera será una reactivación de las ventas de petróleo de Irán al mundo. Sin embargo, pues ya conociendo un poco más los detalles, el mercado se relajó un poquito, teniendo en cuenta que el Congreso de Estados Unidos tiene 60 días para tomar la decisión y obviamente pues un país interesado en que esto no sea aprobado por el Congreso de Estados Unidos es Israel, y pues generará presiones importantes sobre el mismo y obviamente sobre el Partido Republicano. Y por otro lado, pues el otro tema que queda pendiente en este
tema de la negociación entre Irán y las potencias mundiales es un reporte de los inspectores de la ONU que se conocerá en diciembre, reporte pues que contendrá algunos requerimientos que se le está haciendo a Irán y obviamente van a mostrar si han avanzado en esto o no. Posterior entonces al mes de diciembre de este año se empezarán a moderar entonces las sanciones siempre y cuando pues Irán se ajuste pues a los requerimientos de las potencias y entonces digamos que esa irrigación adicional de petróleo que podría generar este país pues no se va a presentar durante este año. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Bien, en la jornada anterior entonces vimos una valorización del 0.87% en el índice Colcap. Digamos que casi todas las acciones que se transan dentro de este índice presentaron un desempeño bien positivo, digamos que por encima del 2%, ISA, Celsia, Pacific Rubiales y Canacol fueron las de mejor comportamiento, y en el lado negativo pues ahí observamos la acción, o las acciones, perdón, de Bogotá, BBC, que no presentaron variaciones, Suramericana e Isagen. En ese mismo orden de ideas, entonces se consolida ese soporte en la zona de los 1.300 puntos. Les recuerdo nuestra recomendación de compra presentada desde el 13 de julio de recomprar todas las especies que tienen en el índice, y más interesante aquí también aprovechar esos fondos de inversión que tienen comportamientos similares al Colcap para realizar sus inversiones, digamos, con una expectativa superior a un mes, desde un mes hasta los 6 meses. La acción que más subió en la jornada anterior fue Canacol, y aquí es importante destacar ese rango que hemos venido monitoreando ya, digamos, durante mucho tiempo en la zona de los 5.000 a 8.000 pesos, pero más interesante ver cómo se consolidó entonces esta zona de los 5.000. Digamos que acá hay un potencial de valorización de cerca de unos 2.000 pesos para los, digamos, inversionistas más arriesgados y que les gusta la especulación. Importante destacar que ese incremento ha sido acompañado de volumen. Entonces digamos que aquí sí podría existir una potencial valorización, pero más importante aún, como siempre, respetar el stop loss por debajo de los 5.000 pesos si se alcanza a tener, o en esa ruptura de ese canal bajista, bien importante entonces hacer esa toma o ese límite de pérdidas, porque obviamente no hay que olvidar que en la parte baja están los 3.500 pesos. La acción que más cayó ayer fue Isagen, que también, digamos, viene tratando de consolidar ese soporte de los 2.700, 2.800 pesos, digamos, después de los malos anuncios de la venta, pero aquí importante, digamos, que esa consolidación, si se llegara a presentar, pues aquí lo que habría sería una oportunidad interesante de entrada. Digamos que esto se va a definir dentro de las próximas jornadas, pero es importante estar pendiente de estos niveles específicos sobre esta especie. Feliz día para todos, los dejo con Ricardo. Buenos días. En noticias relevantes para emisores tenemos algunos comentarios sobre la venta de Life Miles. El día de ayer se realizó una teleconferencia por parte del emisor, y de lo cual tenemos 2 puntos para resaltar. El primero de ellos es que las ganancias de la venta del 30% de este negocio serán contabilizados por balance general y no por estado de resultados, por lo que las cifras del tercer trimestre del 2015 mostrarán hasta el momento solamente el desempeño de la compañía y por tanto ningún ingreso extraordinario por la venta de este negocio. El segundo es que Avianca comentó que el dinero de esta venta será usado para financiar la compañía y que por tanto descartará cualquier emisión de deuda durante este año. Finalmente, vemos que este ingreso registrado por el balance relajó los indicadores de apalancamiento de la firma, donde es de resaltar que el múltiplo de deuda neta ajustado EBITDA se redujo 0,6 veces, es decir, pasó de 5,7 a 5,1. Por otro lado, tenemos que Canacol ha anunciado a través de información relevante de la Super que ha cambiado el cierre de año fiscal, por lo que igual aclaró que para la entrega de este trimestre tendremos un cierre de año, y para finales de diciembre tendremos otra vez un cierre de año. Esto se hace con el fin de facilitar la comparación con las empresas del sector y buscar
una disminución en el costo de capital. Tenemos por otro lado también una actualización operacional por parte de Pacific Rubiales. Esta actualización se mostró vía email, no se encuentra en información relevante de la Super por el momento, y tenemos tres puntos importantes para destacar. El primero de ellos es que la producción en el segundo trimestre del 2015 aumentó un 2% si se compara con el mismo trimestre del año anterior y se mantuvo frente al primer trimestre del 2015. Sin embargo, observamos que las ventas se redujeron de manera importante en un 6,75% en comparación con el trimestre del año anterior y cayeron un 19,5% en comparación con el trimestre de este año, con el primer trimestre de este año. Vemos que los precios de venta presentaron una leve mejora frente al primer trimestre del 2015 y los costos y gastos presentan un comportamiento mixto frente al primer trimestre del 2015, que en el neto esperamos pues que se presente una leve reducción. Pues, en conclusión, este adelanto no es nada alentador, por lo que esto nos muestra una expectativa negativa para la entrega de resultados del segundo trimestre del 2015 de Pacific Rubiales, pensando que Pacific volvería a presentar una utilidad operacional negativa para este trimestre. En cuanto al mercado de repos, observamos que el mercado de repos mostró una leve reducción durante la semana pasada. El saldo total disminuyó en 0,9%, causados principalmente por los montos de preferencial de vivienda y EEB. En cuanto a la variación de los saldos por emisor, encontramos que los saldos en repos de PREX siguen cayendo. Ya llevan más de un mes cayendo, por lo que ahora solo tienen un saldo de 17 millones de pesos. Y por otro lado observamos una nueva caída significativa en los repos de EEB, que por ahora solo se ubican en los 8.500 millones de pesos, cuando el 1 de junio contaban con un saldo de 36.000 millones. Finalmente, el saldo de repos sobre Cemex, Canacol, Éxito y Bancolombia aumentan de manera significativa, y especialmente los saldos sobre Bancolombia. Vemos que los saldos sobre la preferencia y la ordinaria presentan incrementos importantes. Finalmente, tenemos aquí el calendario de resultados corporativos para el segundo trimestre de este año. Vemos que el 22 de julio, es decir, el miércoles de la semana siguiente, Cemex presentará sus resultados, para los cuales tenemos pronto una expectativa positiva, razón por la cual también hemos enviado la recomendación de compra con un precio objetivo sobre los 15.000 pesos y una zona de riesgo sobre los 11.000. Eso es todo por ahora, los dejo con Agustín. Bien, importante ahí en la recomendación que acaban de comentar, tener presente el volumen de la acción, que pues digamos no es de las más líquidas del mercado. En lo que tiene que ver con el mercado mundial de monedas, pues digamos vemos un mapa rojo donde predomina digamos la compra de dólares, aunque si bien es cierto que el mercado amanece digamos un poco calmado, pues ya estos primeros datos que se conocieron en la mañana ayudan entonces a continuar el fortalecimiento del dólar frente al resto de las divisas. Les recuerdo, estamos a la expectativa de lo que tiene que ver con el Parlamento griego, la aprobación de esas medidas, esas medidas que les solicitaron los acreedores, y los comentarios de la presidenta de la Reserva Federal hacia las 9 de la mañana. Digamos que esas dos noticias fundamentales podrían entonces generar aún mayor volatilidad en el mercado durante el resto del día. Importante aquí destacar en lo que tiene que ver con el euro, el ataque continúa hacia la zona de 1.10, de hecho ya lo vimos operando en 1.0972, recuerdo ahí nuestro precio objetivo sobre el 1.05, de manera inicial podríamos ver el precio de la divisa durante esta mañana, o durante esta semana mejor, sobre el rango de 1.05. El índice de XY, que compara el precio del dólar contra las principales divisas a nivel mundial, pues también consolidó su ruptura sobre la zona de los 96 puntos, y digamos encamina hacia ese objetivo que tenemos de manera inicial sobre los 98 puntos. Importante en México, pues ver cómo
la divisa, aunque se ha calmado sobre esa zona del 15.80, esta mañana, en la jornada anterior, Rogelio Ramírez, que es uno de los economistas más reconocidos de México, mencionó que esperaba o tenía una expectativa del peso mexicano cercano a los 17 pesos mexicanos por dólar, digamos un incremento ahí de un 20%, casi un 20% adicional al precio actual. De esta manera, entonces, los operadores del mercado en México están muy a la expectativa. El 30 de julio se va a llevar a cabo la reunión de política monetaria por parte de Banixco y algunos operadores ya están a la expectativa de muy seguramente un incremento en las tasas de interés. Sin embargo, les recuerdo que Agustín Carter había manifestado que ellos muy seguramente iban a continuar su política monetaria o iban a seguir su política monetaria muy al ritmo de lo que ocurriera en Estados Unidos. En lo que tiene que ver con el peso colombiano, pues continúa, digamos, el peso siguiendo esa tendencia alcista. Es importante destacar para la jornada de hoy un dato, digamos, relevante, donde se realizó un estudio de correlación entre las monedas que tienen que o dependen de su economía con el petróleo, y en el caso de Rusia, que digamos que es la economía que se conoce, una de las economías que se conoce como más petrotradicionales, se pues arrojó un resultado del 0.40%, del 0.4%, perdón, de correlación frente al peso colombiano, que hoy en día presenta una correlación más alta, o digamos la más alta, en lo que tiene que ver con el petróleo, hasta el 0.5%. Digamos que esa correlación es excesiva y eso es lo que nos ayuda a reforzar todo ese estudio que hemos hecho en lo que tiene que ver con el movimiento del precio del crudo y la correlación que tiene con el movimiento y la pérdida de valor del peso colombiano durante los últimos 6 meses, bueno, ya durante el último año principalmente. En ese mismo orden de ideas, pues el peso del día de ayer alcanzó ese objetivo que teníamos inicial de 2.700, de hecho ya lo estamos viendo operar sobre los 2.705 pesos. Nuestra expectativa para la jornada actual es que alcance o podría llegar hasta los 2.720 y en el largo plazo les recuerdo nuestro objetivo sobre los 2.750. De esa manera y siguiendo el mismo discurso, podríamos entonces continuar recomendando todos los retrocesos hacia la zona de 2.600, si se llegaran a presentar, máximo pensamos que podría caer en algún momento durante el año a la zona de los 2.550 como zonas interesantes para compras estructurales de dólares. Lo que tiene que ver con el mercado de petróleo, bien importante. En la jornada de esta madrugada, el precio del crudo alcanzó, digamos, su nivel más alto durante la semana, cerca de $53, 53,40 dólares el barril. Digamos que este incremento obedece a unos datos previos que tienen que ver con los análisis de lo que realmente podría ser la oferta de Irán después del acuerdo nuclear. Digamos que, le recuerdo, el mercado esperaba que se empezara a observar un incremento de cerca de 1 millón de barriles por día, pero datos, digamos, un poco más concretos y después de analizar el acuerdo que firmó Irán con el grupo 5+1 y también lo que tiene que ver con esa aprobación por parte del Congreso de Estados Unidos, que se puede tardar cerca de 60 días, pues arroja unos resultados realmente que no son tan fuertes como los que esperaba el mercado. Cerca de 200 a 400 mil barriles es lo que se podría empezar a producir de más o a exportar de más por parte de Irán después a partir del 2016, y ese dato podría subir a cerca de 600 mil barriles a partir del año 2017. Pues este dato es muy por debajo del que esperaba el mercado y por eso vimos ahí el petróleo repuntando fuertemente esta mañana. Adicionalmente, pues a las 9:30 de la mañana va a ser publicado el dato de variación de inventarios de crudo, donde nuevamente el mercado, recuerdo aquí, bien importante monitorear el tema de la demanda, pero muy importante también ver que el mercado espera nuevamente una variación negativa de 1.9 millones de barriles, negativo en lo que tiene que ver con petróleo, y una variación positiva de 450 mil barriles.
La demanda entonces ha venido aumentando, digamos que es bien importante este dato, pero si observamos la gráfica, digamos, total en lo que tiene que ver con inventarios, pues sí hemos visto una variación, digamos, negativa desde ese dato de los 700, que estuvo por encima de los 700 millones de barriles en los inventarios totales. De esa manera, entonces, para la jornada actual, nuestra expectativa es que tengamos un dato incluso superior, bueno, en este caso sería más negativo o inferior a el que espera el mercado, donde esperamos una variación entre menos 3.5 y menos 2.5 millones de barriles, lo que ayudaría al petróleo a sostenerse o a respetar esa zona soporte de los $51 el barril que digamos ha venido respetando y se ha mantenido sobre ese rango 51 a 55 por estas últimas jornadas. Eso es todo por hoy. Feliz día para todos y los dejo con Daniel. Bueno, en el tema de renta fija, pues ayer teníamos descensos en las tasas de negociación de los títulos, básicamente las noticias de ventas minoristas en Estados Unidos por debajo de lo esperado estaban liderando esta caída. Sin embargo, hoy la publicación de cifras de inflación al productor que superaron las expectativas me están reversando parte de ese movimiento también, y en términos netos, pues lo que hemos tenido durante las últimas jornadas o durante esta semana son, digamos, casi que estabilidad, más bien en este mercado en los Estados Unidos. Tasas de tesoro se mantienen en niveles del 2.40, 2.41 y pues hoy, como manifestábamos, muy interesante a partir de las 9 de la mañana estar viendo el discurso de la presidenta de la Reserva Federal, aunque como ya manifestamos se anticipó el documento o el texto de ese discurso, manteniendo esos lineamientos de las últimas semanas en la que la posibilidad de incremento de tasa de este año 2015 era como el escenario base con el que estaba, digamos, trabajando en la Reserva Federal. Hoy también, hacia la 1 de la tarde, publicación del Beige Book, como ustedes bien saben, este documento me está mostrando los desarrollos económicos de los Estados Unidos del último mes y, digamos, interesante evaluar acá si esa expectativa de recuperación de la economía de Estados Unidos se mantiene o puede haber alguna moderación. Si se mantiene, entonces se confirma o se confirmaría ese discurso de la presidenta de la Reserva Federal de que este año se realizaría el primer incremento, pero si ve algo de abatimiento, entonces por el contrario, lo que estaríamos viendo entonces es tal vez una reducción en esas expectativas en Colombia, como lo manifestamos. Interesante ese paso del presupuesto del gobierno al Congreso para que sea aprobado. Sin embargo, nosotros queremos resaltar ahora algo. Recuerden que hace algunas semanas el gobierno mexicano había pasado un presupuesto del 2016 con un recorte del 22% en sus gastos. En Colombia lo que tenemos es un incremento del 2.3%. Si bien es cierto, la pendencia del gobierno mexicano sobre los ingresos petroleros es superior a la del gobierno colombiano, pues de todas formas uno habría esperado un recorte de gasto teniendo en cuenta esa mala evolución de los ingresos. Entonces, en términos generales, lo que estamos viendo es que no estamos haciendo recorte de gasto sustancial, estamos más o menos manteniéndolo en el mismo nivel de los de este año, y eso se explica por alguna debilidad que terminó siendo la resultante de la Constitución de 1990 en Colombia, en la que dejaba gran parte del gasto con unas reglas predefinidas, es decir, un gasto rígido. Nos lo criticaron mucho cuando estábamos en la crisis de finales de los 90, se nos olvidó con el boom petrolero, pero nuevamente hoy hace carrera esta, digamos, debilidad de la economía colombiana con relación a sus finanzas públicas. Entonces, pues ya veremos en el Congreso las discusiones a partir de la próxima semana con relación al tema presupuesto y esperamos algunos ajustes adicionales en este tema para de esta manera tranquilizar un poco más a los inversionistas y también pues tener una visión más clara sobre las finanzas públicas. Eso es todo por ahora, los dejamos con Philip. Buenos días a todos. En el tema renta fija hemos visto cómo ha perdido potencia un poco la tendencia al alza. Hemos visto que esa zona del 7.25 al 7.30 le ha costado al mercado, cada vez el volumen de negociación es menor, por lo cual se presenta un punto importante de control en este 7.25, 7.30. A medida que pasan los días y no sube la tasa, se le hace más caro al corto mantener la posición. Hemos visto cómo se ha aplanado un poco la curva en México,
cómo está operando por debajo del 6% el bono mexicano, cómo el bono del Tesoro americano le ha costado operar por encima del 2.45 o 2.50. Seguimos viendo que hay nubarrones en el mercado, pero hemos visto que esta zona del 7.25, 7.30 la ha respetado bien, por lo cual estamos empezando a recomendar cerrar los cortos que tengamos en esta zona entre el 7.25 y el 7.30 y esperar de pronto un retroceso a la zona del 7.18, 7.10. Hoy se realiza subasta de TSUR 2019, 2025 y 2023, aproximadamente 250.000 millones, por lo cual hasta las 10, 11 de la mañana no debería haber demasiada volatilidad en el mercado hasta que no salga el resultado de esta subasta. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.